rozan el área de la seguridad ciudadana y ayer la información que salía de Migraciones era requisito de visa y pasaporte para ciudadanos venezolanos, pero también el levantamiento de unas excepciones que se tenían, ¿no? La excepción para que puedan ingresar menores de edad, para que puedan ingresar adultos mayores, eso ya no seguirá siendo una realidad, Fátima. ¿No? Exacto, lo que tienes es ahí un endurecimiento de la norma de migraciones. El Perú empieza a retroceder en lo que fue una apertura de fronteras a partir del año 2016-2017 y te traigo información en torno al número de ciudadanos venezolanos en nuestro país, porque es importante entender cómo ha variado el flujo de migrantes, de ciudadanos y también cuál es su calidad, ¿no? A nivel de calidad migratoria. Claro. Son personas que están en la legalidad, son personas que están en la situación de indocumentados, sin papeles. Mira esta información, venezolanos en condición regular, 870.000. Venezolanos en condición regular, con papeles, con estadía autorizada por el gobierno, cumpliendo la ley, 870.000. ¿Cuántos calculamos que podrían estar en condición irregular al margen de la ley? Son muchos, más de 500.000, más de 500.000 de ciudadanos venezolanos que todavía se mantienen en una condición irregular migratoria. ¿Nos estaremos quedando cortos, Santiago? Puede ser que nos estemos quedando cortos, Fátima, porque la medición al año 2023 era de un total de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos en nuestro país. Lo que puede estar pasando, y lo que ha pasado sin duda alguna, es que en los últimos meses has tenido también salida de venezolanos del Perú. Claro. Migran a otros puntos donde las políticas no se endurecen, más bien se relajan. La migración de venezolanos a Europa ha sido una realidad, sobre todo la llegada de venezolanos a España. La llegada de venezolanos a los Estados Unidos también ha sido una realidad recurrente en los últimos meses. Cierto. Entonces, puede que haya dado resultado endurecer la norma migratoria para estos ciudadanos, pero no necesariamente tenemos cifras que nos estén indicando la realidad. 1,5 millones el año pasado, casi garantizado. Este año puedes tener un 1,3 millones de venezolanos en nuestro país, que era la suma que te daba de estos 870.000 regulares y alrededor de 500.000 que podrían estar en condición irregular. Y tomando en cuenta además que algún porcentaje de este número de 1,5 millones ya ha echado raíces, como tú contabas, ha establecido lazos familiares, es decir, ya ha generado familias, ciudadanos peruanos también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya no hablamos solamente del que viene, sino de la familia que ha constituido aquí y de donde será muy difícil regresar. Claro, y parte de la norma que publicó ayer Migraciones levantaba estas excepciones de, por ejemplo, el reencuentro de las familias. Sí. El venezolano que llegó a Lima para trabajar, para juntar un poco de capital y que en estos meses proyectaba traer a su familia desde Venezuela al Perú, no lo podrá hacer si no es con visa y con pasaporte, Fátima. De hecho, esta mañana conocimos la historia de un joven venezolano que tiene a su hijo con una condición médica especial en Venezuela y estaba tratando de que ingrese al país, con esta excepción, solo con una partida de nacimiento. Claro. Esto ya no podrá ser así, vamos a escuchar su testimonio porque también te toca el otro lado, digamos, de la decisión de Migraciones que impide el reencuentro de algunos familiares de estos migrantes. Vamos a escuchar esto que contó este ciudadano venezolano que ya lleva años en el Perú y que estaba planeando traer a su hijo. No lo podrá hacer ya con partida de nacimiento, tiene que conseguirle pasaporte y visa autorizada por el Perú para poder reunirse con su hijo. Vamos a escuchar este testimonio. Es un síndrome de preexcitación, arritmia cardíaca, el cual ha presentado nuevamente cuadro recientemente ahorita a los 16 años y estaba tramitando traérmelo para acá para poder ser atendido acá en la salud peruana. Pues. Ahora tengo que tramitar una visa por el consulado peruano en Venezuela y eso me demoraría más el proceso para poderlo traer.
Claro, entonces tienes estos casos, Fátima, que también te marcan un poco finalmente la situación. En estricta norma, claro, este menor de edad podría ingresar hasta el día 2, que entra en vigencia este fin de semana. Exacto, o sea, es algo que claro, incluso hay que ver si es que no tienes en estos días un incremento en el cruce migratorio por los puestos fronterizos. Ahora, es importante entender por qué se dio esta norma, por qué el gobierno peruano ajusta allí las cuerdas a la política migratoria. Sí. La previsión que hay para julio, para fines de julio de este año, 28, es clarísima. Si gana nuevamente la presidencia Nicolás Maduro, gobierno autócrata, gobierno autocrático, digamos, gobierno del que mucha gente reniega, hay una expectativa clara de que pueda haber una nueva ola migratoria a distintos países de la región, no solo al Perú. Si, por el contrario, gana el opositor que se está postulando a la presidencia, podría más bien haber la situación inversa, podría haber un regreso de ciudadanos venezolanos a su territorio si cambia la situación política. Entonces, esto es un poco lo que ha generado que desde el gobierno peruano, desde Migraciones, desde el Ministerio del Interior, intenten poner estos requisitos y levantar estas excepciones para la llegada de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Recordemos que ya se dieron ampliaciones, ya se dieron extensiones es cierto. Para que se pueda regular estas condiciones migratorias. Vencidos esos plazos, hemos visto más bien un endurecimiento claro de la norma migratoria, sin que esto, y hay que decirlo, resuelva el problema que puede haber en las fronteras. Hay mucho tránsito ilegal en las fronteras, hay deficiencia de vigilancia policial en las fronteras, entonces es un tema que sigue generando mucho comentario, moviliza a la opinión pública y sobre todo los temas delictivos a los que se ha asociado también a una parte menor de la diáspora venezolana en el Perú. Eso, ¿no? Qué bueno que lo aclare, Santiago. Esto puede ser un desincentivo quizá para que algunas personas piensen venir a Perú porque hay mayores restricciones legales, pero para otros puede ser como una curita a un problema mayor cuando tienes todavía una situación de falta de seguridad en las fronteras por donde ingresan los delincuentes, porque es lo más probable que los delincuentes busquen mecanismos de irregularidad para que no sean identificados en este país, no tengan antecedentes, no tengan registros de cómo se encontraban, hablando en términos legales, también en Venezuela. Y además porque muchos de esos delincuentes llegan a Perú después de haber pasado por otros territorios también delinquiendo. Exacto, no, ahí tienes una situación complicadísima del crimen internacional y cómo aprovechó la ola migratoria para recolocarse en distintos países. Entonces, la lógica es, se da esta norma migratoria, se endurecen las políticas para el ingreso de venezolanos, pero tendría que potenciarse la investigación criminal, la detención y la expulsión de aquellos que delinquen. Y eso no necesariamente lo hemos visto. Este proceso de expulsión de 48 horas ha tenido resultados variables. Poco menos de 500 han sido expulsados y allí no solo hablamos de venezolanos, hablamos también de migrantes colombianos, migrantes ecuatorianos, en menor cantidad es verdad, pero está puesto el asunto, es un tema que me parece, es un tema que incluso se mete en la agenda preelectoral, el tema de la migración y qué hacen los políticos para controlarla y minimizar los riesgos en este aspecto.